Hablamos de internet, de redes y de conectividad, pero pocas veces hablamos de lo que realmente importa. ¿A quién estamos conectando y para qué? Con Mónica Aspe, CEO de AT&T México, exploramos cómo la conectividad puede ser la llave para cerrar brechas, impulsar oportunidades y redefinir el futuro digital del país. Prepárate para descubrir cómo la tecnología, más que una herramienta, puede ser un puente hacia un futuro más justo y conectado. Conectividad, desarrollo e innovación con propósito. Una conversación con Mónica Aspe. Escúchanos en Ecos de Impacto. Mónica, bienvenida a Ecos de Impacto. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantado de estar platicando contigo y de temas tan relevantes, particularmente en estas épocas. Pero ya antes de entrar en esos temas que ya vamos a entrar, yo quería empezar un paso detrás en términos de hablar de la conectividad, ¿no? Y la conectividad como propósito, el impacto de la conectividad en el país, cómo es motor de cambio, cómo es motor de generación de buenas cosas. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo ves el sector en ese sentido? Mira, te lo cuento un poquito desde el sector en general y luego desde la experiencia de las personas. Lo primero que te diría es, la conectividad tiene un impacto brutal porque es un habilitador de todos los demás sectores y es un habilitador de derechos también. Es muy difícil hoy tener inclusión financiera, tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener acceso a la información si no estás conectado. Claro. Quien está desconectado no solamente de las redes, sino del mundo, de los contenidos y los servicios digitales que ya son una parte pues importantísima de nuestra sociedad y de nuestra economía. Hay en el mundo más o menos 2,000 millones de personas desconectadas todavía, 5,500 millones de personas conectados a redes móviles, pero 2,000 desconectadas. Entonces todavía queda un reto bien grande de inclusión digital. Y luego te diría desde tu experiencia y desde la experiencia de quienes nos escuchan, imagínense no tener mapas, no tener aplicaciones de música, no tener aplicaciones de mensajería para comunicarte con la familia, para ver cómo les fue a los parientes que estuvieron no sé dónde ayer, para los temas de trabajo. Realmente es lo que ya hacemos día a día y cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Pues es a través de la conectividad y en gran medida de la conectividad móvil. Oye, ahorita decías una cosa y decía, ¿cómo damos por sentado tantas cosas, no? O sea, esto que estamos viviendo hoy, pues cuando éramos chicos, yo no quiero ventilar ni mi edad, ni la tuya, ni nada, pero imagínate lo que hubiera sido de nuestra vida. Ahorita decías los mapas, el tema yo tenía la guía roji, ¿no? Yo era pasante de derecho. Nos peleábamos en las carreteras, ¿no? Era lo peor ser copiloto. Era lo peor, ¿no? O perderte en un pueblito, tal. Yo me acuerdo de mi época de pasante que tenía que ir, ya sabes, a 1,000 oficinas de gobierno y ahí iba con mi guía roji, que yo creo que ahorita muchos de los que nos oyen no tienen ni idea, ¿no? Oye, México, ¿cómo estamos en temas de conectividad? Ahorita hablabas de 2,000 millones de personas no conectadas, ¿no? México, ¿cómo está en ese sentido? Un poquito mejor que el promedio mundial, no tanto mejor como podríamos estar. Me parece que son cerca de 15 millones de personas desconectadas. Okay. Y esto tiene dos componentes. Por una parte está quien vive en un lugar que no tiene acceso a redes de telecomunicaciones. Simplemente la infraestructura no ha llegado ahí donde estás. Y la otra es, sí hay infraestructura, pero hay un problema de asequibilidad, no te alcanza para pagar los servicios. Claro. Y eso tiene que ver con pobreza más que con existencia de infraestructura. Hay quien argumenta que también hay un tercer bloque, que es quien no tiene las habilidades o no sabe cómo usar las tecnologías. Yo siempre me peleo con eso porque digo, ¿a quién le has puesto un teléfono enfrente y no ha aprendido justamente usar estas cosas básicas de las que estamos hablando? Tienes toda la razón. La verdad es que luego se ven muchos pretextos, ¿no? Sobre por qué no, en vez de enfocarnos el cómo sí, ¿no? Así es. Oye, y en México, el tema de la conectividad para reducir brechas sociales, o sea, está comprobado. O sea, tú dentro de AT&T, por ejemplo, has visto estudios relacionados cómo impacta en la vida
de alguien estar conectado para efectos de superarse y moverlo socialmente? Claro, hay muchos estudios. Por ejemplo, la empleabilidad es muy distinta cuando estás conectado que cuando no. Tu acceso a mercados laborales, a saber qué tipos de trabajos hay, dónde te puedes emplear, a ver bolsas de trabajo, pues todas son digitales básicamente, ¿no? El tema de inclusión financiera, muy claramente. Si necesitas transportarte a una sucursal física para hacer cualquier tema bancario, pues la probabilidad de estar bancarizado es mucho menor. Claro. Porque tienes que ir a otra población, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente el impacto es muy claro. En educación también es muy claro. Y si bien la tecnología hay que introducirla en la educación, por ejemplo, de manera ordenada, porque de manera desordenada lo que genera es distracción, de manera ordenada, pues hay que ver todo lo que ya hacen conectados, por ejemplo, aprender matemáticas. La cantidad de ejercicios, si pensamos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, que son herramientas digitales para aprender las materias más comunes de la escuela, ¿no? Entonces, hay rezagos en muchos frentes cuando no estás conectado, que se suman a brechas preexistentes, porque normalmente si no estás conectado es porque vives en una zona rural, en una zona marginada, y luego le sumas la falta de acceso a estas cosas como la educación, la salud, etcétera, que pues es el gran habilitador de derechos del siglo XXI por eso. Correcto. En términos, me queda muy claro la parte de inclusión financiera, la parte de educación, la parte de salud, ¿cómo la ligas con la parte de conectividad? Pues hacemos mucho, olvídate, mira, la telemedicina y demás, hay mucho obviamente de servicios conectados de salud y cada vez van a haber más, sobre todo conforme se introducen herramientas de inteligencia artificial en los servicios de salud, incluso las personas que ya se operan de manera, está el médico, pero el médico está en un aparato que está conectado con el paciente y es un aparato quien está operando al paciente. Entonces, todo esto pasa por conectividad. Pero en lo más elemental, la información de salud es información que es digital. Entonces, si tú quieres saber si es normal lo que te está pasando, la gente ya, pues lo primero que hacemos es buscar en línea. Claro. Entender si tenemos que ir al médico o no, entender qué tenemos que hacer, comprar, buscar medicamentos, también todo ese mundo sucede en línea. No, y volviendo a tu punto, si no permites, ¿no?, conectarte para temas de educación, temas financieros, temas de salud y velos nombrando, creo que ya queda muy claro por qué hay una desventaja muy fuerte al respecto, ¿no? Absolutamente. Oye. Y luego, si me permites, industria, porque no son ese tipo de brechas, sino son las brechas de competitividad de México contra el mundo. Ok. La industria avanzada, la manufactura avanzada, pues hoy es conectada. Hoy en gran medida esa manufactura pasa por robots que funcionan en redes que necesitan muy baja latencia. Si piensas cuándo va a tener México autos que se manejan solos, pues cuando tengamos las redes necesarias para tener esa conectividad que permite que haya esa latencia. La latencia es lo que te tardas en que llegue el mensaje. Correcto. Entonces, entre que el sensor percibe que hay un peatón y frena el coche, pues si tienes latencia de una red regular, te llevas al peatón. Necesitas, obviamente, para introducir ese tipo de tecnologías, redes mucho más robustas con latencias muy bajas. Correcto. Y ese es un tema también muy relevante porque todo el mundo asumimos, o mucha gente asume, que tenemos acceso a la misma calidad de redes, ¿no? Hace poquito tuve una junta ahí hablando de temas justo financieros, ¿no? Y decía, oye, como que todo el mundo asume que todo el mundo tiene 5G, cuando no necesariamente es así, ¿no? O sea, en el país sigue existiendo 3G, 4G, si bien te va, ¿no? En términos de latencia, en términos de desarrollo, ¿estamos muy rezagados en materia del ancho de banda y en materia de la evolución de las redes? Lo que tenemos son brechas internas muy importantes en la calidad de las redes. Y como dices, no es binario, no es estoy conectado o no estoy conectado. Es también cómo estoy conectado, porque la cantidad de cosas que se pueden hacer en una mejor red es mucho más grande, además de que se pueden hacer más rápido, ¿no? Y eso importa mucho. Entre zonas rurales y zonas urbanas tenemos diferenciales muy importantes en la calidad de las redes. Y no es solamente entre tecnologías, un 4G muy bueno, con una cantidad muy importante de espectro, con buenos equipos, va a correr muchísimo mejor que un 4G que esté al borde de la cobertura, al que se le dedique menos espectro, por ejemplo, y que tenga menos robustos los equipos de la red.
Totalmente. Y en materia, por ejemplo, también tenemos un tema de hardware, ¿no? En cierto sentido, ¿no? El celular. Hay celulares que no necesariamente son tan adelantados para efectos de conectarse a una red de 5G, ¿no? Y volviendo al ejemplo del tema de inclusión financiera, tú puedes tener un celular, ¿no? Querer hacer un onboarding digital, ¿no? En alguna zona rural de la República con red 3G y no te va a permitir simplemente porque no tiene esa capacidad, lo cual te sigue llevando a ciertos retrasos, ¿no? Y supongo que lo que decías en términos de los, no recuerdo si 10, 15 millones de mexicanos que aún no están conectados, supondré que hay más mexicanos conectados, pero que no necesariamente tienen a ese nivel de red, ¿no? Que sería ideal que tuvieran, ¿no? Es correcto, y eso tiene que ver con las brechas internas en el país entre distintas zonas. Ya. Oye, ¿cómo mides el impacto? O sea, dentro de AT&T supongo que tienen un informe de impacto social y están comprometidos en términos de sostenibilidad, etcétera. ¿Cómo lo miden? Mira, hay impactos de la conectividad que hemos platicado ya un poco, pero también hay impactos de muchas otras cosas que hacemos. Te voy a dar un par de ejemplos. Uno es nuestro programa de AT&T Accesible, que a mí me encanta. Los teléfonos hoy tienen funcionalidades muy importantes para que personas con una discapacidad los puedan usar. Y cuando hablo de una discapacidad, podemos pensar en una discapacidad motriz, visual, auditiva y también las que vienen con la edad, porque eventualmente si vivimos lo suficiente, todos tendremos al menos una discapacidad. Es una parte muy importante de la población. Entonces, lo que hicimos fue capacitar a toda nuestra fuerza de ventas para que cuando alguien viene a la tienda, les digamos qué funcionalidades tiene su equipo y se las configuremos. Buenísimo. Porque si no las usas, existen sí, pero claro. no las usas. Ahora estamos empezando a trabajar en un proyecto para hacer lo mismo con controles parentales, con control de horarios, por ejemplo, para familias que quieren tener más control sobre el uso de los dispositivos que hacen sus hijos. Y son formas de asegurar que estamos incluyendo a todo mundo en los beneficios de la conectividad y también de limitar los riesgos que tiene la conectividad sin educación para una vida conectada, una vida digital. Oye, está buenísimo esa iniciativa, ¿no? Es decir, no puedes asumir que alguien nada más por comprar el aparato ya va a poder utilizarlo, sacarle el máximo, ¿no? Se usa poquísimo esas funcionalidades cuando no las configuras. Empezamos hace 4 meses y llevábamos en los primeros 3 meses juntamos más de 10,000 configuraciones que nos pidieron los clientes. Órale. Y que van así a la tienda y piden o ofreces capacitación o cómo. Y te lo configuran en tu equipo. Qué maravilla. Entonces es una de esas cosas en una industria que tiene tantos impactos y tanto contacto con la gente, una de esas cosas que pues pueden hacer muchísimo bien y que no son ni tan costosas ni tan complejas de hacer y simplemente tienes que tener la idea y ejecutarla. Que se desaprovecha. Así es. Oye, platiquemos un poquito de México. Entonces, creo que ya empezamos a tener ciertos toques, ¿no? En términos de limitaciones en ciertos lugares de la República o temas sociales que no necesariamente le permiten a mucha gente tener los últimos, ya sabes, aparatos o smartphones, etcétera. En términos, por ejemplo, del marco regulatorio, etcétera, ¿cómo ves la evolución en materia de telecomunicaciones? Mira, tenemos muchos cambios en este momento. En las industrias altamente reguladas, los cambios en sí mismos son un tema muy retador, porque son industrias de inversiones enormes y la certidumbre regulatoria es bien importante. Entonces, incluso cuando los cambios son para bien, hay que hacerlos con cuidado. Ya ni se diga si no son buenos, ¿no? Pero si son buenos, incluso en ese caso, siempre con cuidado, porque son inversiones muy grandes y las inversiones les gusta la predecibilidad y la estabilidad. Claro. Entonces, bueno, tenemos un nuevo regulador. Acaba de terminar se extinguió el IFT, se creó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Le deseamos mucho éxito a la comisión, esperamos que sea un muy buen regulador. Hay retos, hubieron discusiones sobre si el regulador debía de ser independiente del Ejecutivo Federal. Nosotros pensábamos que sí. El tratado, de hecho, el TEMEC dice que sí.
La CRT no lo es la institución que se creó y nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con la CRT y a desearle lo mejor. Pero es un cambio, ¿no? Claro. Tenemos también el tema del costo del espectro, que es muy elevado en México. Ahora hay toda una discusión sobre cómo se mide eso y sobre si realmente es elevado o no es elevado, etcétera. Con la metodología estándar, lo que han dicho los organismos internacionales y las distintas mediciones académicas es que pues sí es caro. Okay. El espectro radioeléctrico en México. ¿Es caro comparado con qué? Con el resto del mundo cuando usas la misma metodología. Ya. Para comparar. Pero sobre todo yo te diría, más allá de metodologías, es caro porque no se vende. Okay. Es caro porque, y tú entiendes de mercados, porque en eso has trabajado muchos años, es caro porque la última licitación del IFT se licitaron 41 bloques y se quedaron desiertos 38. Sí, no puede ser, se está desaprovechando. Pues si yo pongo mi casa a la venta en una plataforma y nadie me la compra y pasan los años, aunque yo crea que el precio es el adecuado, pues claramente es caro. Sí, al final si no están entrando, pues hay algo ahí que está pasando, claro. Es correcto, y el espectro que no se usa es espectro que se desperdicia. Ya. A mí me gusta pensar como en asientos en un avión que van vacíos. Okay. No los puedes recuperar. Ese espacio ya se perdió. Sí, claro, el costo de oportunidad es enorme. Es enorme, es ese espectro que no conecta, ese espectro que no genera competitividad para México, espectro que no genera servicios nuevos en el mundo digital, etcétera. Entonces, no hay peor espectro que el guardado en el cajón del regulador. Sí, claro. Entonces, hay que asignarlo. El tema es que hay una industria que a esos precios no está dispuesta a comprarlo porque no hay retornos. Entonces, estamos en una discusión sobre este tema y creemos que es importantísimo que se atienda donde realmente pues lo que el mercado puede pagar con retornos para tener un modelo sostenible en el tiempo es lo que vale el espectro radioeléctrico. Totalmente. Y no más que eso. El problema de tener una visión recaudatoria del espectro es que acabas de hecho recaudando menos. Lo que ha pasado en México es que Telefónica devolvió su espectro y nosotros devolvimos parte de nuestro espectro. Entonces, al final, la recaudación total hoy es menor que la que había hace unos años. Yo siempre digo, es mejor cobrar algo a no cobrarlo. Por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Es decir, a tu punto, ¿no? Y maximizas el monto total recaudado, claro, no el monto por megahertz. No, y puedes establecer políticas que vayan increciendo, ¿no? De alguna manera, o estableciendo ciertos thresholds. Coincido 100% contigo. Entonces, pues ahorita hay una cantidad muy importante de espectro no utilizado. El regulador habla de una próxima subasta y está hablando también de una propuesta de un proyecto de cobertura que en vez de pagar el espectro solamente, digamos, en dinero, una parte se pague en especie con cobertura, lo cual es muy bienvenido y me parece una propuesta interesantísima que han hecho otros países, de hecho, con mucho éxito. Lo importante es que también se atienda el hecho de que pues es caro el espectro. ¿Cómo evalúas el espectro? O sea, ¿cómo es la metodología de evaluación de un espectro en algún país? Te lo voy a simplificar porque hay distintas variedades, sí, claro. Pero básicamente es un territorio con población, con un cierto nivel de ingreso. Entre más gente con más ingreso en un territorio más grande, el espectro debería ser más caro. Claro, por supuesto. Y viceversa. Ya. Y lo que está pasando ahorita es que no necesariamente se ha machado pues, esa lógica dentro del mercado local, ¿no? Es correcto. Y eso no fomenta la competencia, etcétera. Yo soy un gran promotor de la competencia y me conoces. Y sí creo que México pierde mucho cuando no hay una competencia efectiva. Y no solo pierde México, la verdad es que pierde la gente de México, ¿no? Peores precios, peores servicios, etcétera. En el momento que fomentas la competencia, todo se presiona para efectos de mejorar. Así es, la competencia nos hace mejores a todos. Y la verdad es que la llegada de AT&T a México hace 10 años, cumplimos 10 años, pues lo que trajo fue unas inversiones enormes que trajeron competencia. Y si bien le falta mucho al mercado mexicano, las condiciones que tienes hoy en la calidad de los servicios contra la factura que pagas, estés con cualquier proveedor, son muchísimo mejores de lo que eran hace 10 años.
De acuerdo contigo. ¿Te acuerdas las facturas que se pagaban por servicios francamente malos? Eran una locura, ¿no? Yo me acuerdo todavía de mis papás regañándome, ¿no? ¿Por qué usaste? Era una época muy particular, ¿no? ¿Ves innovaciones muy importantes en temas de telecomunicaciones hacia el futuro? Digo, está la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene que ver con telecomunicaciones al final, toda la conectividad con centros de datos, etcétera. Algunos otros del que nos quieras platicar y que no estemos al tanto, luego los que no estamos tan metidos en el sector se nos van estas cosas. Te cuento uno que va a venir conforme vayan creciendo las redes 5G, que es la priorización por demanda. Si tú estás, te lo voy a empezar por el ejemplo antes de volverlo conceptual. Si tú estás en un estadio, en un concierto, y la red está saturada porque hay un mundo de gente y la red está dimensionada para menos gente que en esos picos. Claro. O si estás en un momento de un tráfico tremendo, como decíamos en la Ciudad de México, en medio de un aguacero en viernes en la noche. La red no está dimensionada para ese pico, porque se desperdiciaría demasiada cantidad de la red durante el resto del tiempo y tu factura sería mucho más cara. Claro. Si dimensionáramos para el pico, dimensionas para algo un poco arriba del promedio, ¿no? Entonces está saturada la red. Y tú quieres pedir un servicio de transporte y no puedes porque está saturada. Vas a poder pagar priorización para que tú ese acceso lo puedas tener y que la red priorice mandarte tu coche, que te puedas conectar con el servicio, por encima de alguien que está a tu lado y quiere, por ejemplo, ver un video o mandar una foto o hacer alguna otra cosa. Es un precio dinámico. Se vuelven servicios de priorización de anchos de banda o de calidades de servicio, podemos decir, dinámicos, personalizados, que se pueden monetizar. Y eso es un modelo de monetización bien importante para las redes hacia el futuro, porque son servicios que hoy no tenemos. Y algo que necesita el sector telecomunicaciones es innovar para volverse más rentable. Es un sector globalmente con márgenes muy castigados. Claro. Entonces, esta es una de las innovaciones que vienen, que van a ser interesantísimas, porque te lo puedes seguir imaginando en todo lo que importe eso. Hablábamos, por ejemplo, de una operación a distancia. Bueno, esa la quieres priorizar evidentemente claro. en la red. Y no necesariamente quieres construir una red privada, una red separada con toda su propia infraestructura que te encarezca muchísimo lo que pasa dentro de esa fábrica o en ese hospital, sino que quieres poder priorizar, pero compartir la infraestructura con el resto de la red. ¿Y esto ya se está probando en alguna parte del mundo? Sí, esto ya existe incluso como unos productos iniciales. Ya AT&T en los Estados Unidos tiene un producto que se llama Turbo, que tiene que ver con esto. Se va a ir sofisticando mucho más en el tiempo. Yo no puedo pensar cómo, ¿no? Desde tu teléfono vas a poder, voy a pagar más para que tenga un acceso más rápido a tomar un coche de estos de servicio, ¿no? Así es. Qué padre, la verdad es que suena interesantísimo. Voy a entrar a otra parte de la conversación, Mónica, que me gusta mucho platicar, sobre todo con líderes como tú. Y es un tema de liderazgo, ¿no? Y no hablo del liderazgo, el soft, el líder, sino un líder con retos como los que estás viviendo tú, en un país que tiene sus realidades, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Yo soy siempre un promotor de México, pero también reconociendo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Qué atributos como líder crees que debes de tener o que estás de alguna manera manifestando para navegar estos momentos tan particulares que guarda el país en esta materia de telecomunicaciones? Ándale, qué pregunta. En telecomunicaciones y en lo que sea, yo creo que de industrias reguladas, de industrias difíciles, yo creo que uno es la visión. Tener una visión más o menos de largo plazo, que es cada vez más difícil, ¿no? Por la velocidad del cambio tecnológico. Claro. Se dice fácil, todo el mundo quisiera tenerla, no es fácil, pero creo que es fundamental, porque liderar una organización sin saber hacia dónde vas es obviamente mucho más difícil. Y luego persistencia, perseverancia, para mantener el rumbo, pese a la cantidad de cosas que suceden, ¿no? Y los retos que se va encontrando uno en el camino. Sí, es una locura. El otro que no sé qué pienses de él, yo creo que hay un atributo que no mucha gente habla de, y es la resiliencia, ¿no? La capacidad de levantarte, reinventarte y decir, oye, un día más y vamos por esto, porque es lo correcto y es por lo que quiero seguir. Incluso el optimismo, ¿no?
El pensar que las cosas van a salir y que vale la pena echarles ganas porque van a salir, porque también pues uno, yo creo que manda señales con su comportamiento de si las cosas van mal o las cosas van bien, señales que una organización lee. Y si estamos así arrastrando la cobija, no, bueno, imagínate. Eso evidentemente no ayuda. Entonces yo creo que el optimismo, la energía, la positividad, sí el esfuerzo, son importantísimos para mantener motivada una organización. Oye, Mónica, estamos llegando ya al final de este podcast y quería preguntarte, ¿con qué quieres terminar o qué lección quieres dejarle a los que nos están escuchando sobre lo que tú quieras, sobre el sector, sobre el tema de liderazgo que estamos platicando? Un mensaje final que quieras dar. Mira, pues tratando de juntar un poco los distintos temas de los que hablamos hoy, yo te diría que México tiene una enorme oportunidad que viene ahora con la negociación del Tratado de Libre Comercio, y hay que verlo con el TEMEC, y hay que verlo como una oportunidad y no solamente como un reto o como un riesgo. Hay también la oportunidad de construir un nuevo contexto norteamericano en este mundo de comercio gestionado más que de libre comercio, ¿no? De comercio gestionado por regiones, claro, donde México sea un jugador muy importante, porque lo puede ser para la competitividad de los Estados Unidos, y eso nos da mucho que ganar. Y en ese juego las infraestructuras críticas hay que ponerles atención, hay que construirlas, hay que priorizarlas. Y creo que hay que entrarle al tema de cómo construimos. Se habla mucho de energía, por supuesto, telecomunicaciones es una de ellas, agua, cómo construimos infraestructuras que nos permitan entrar a competir de lleno y entrarle a la apuesta de ser parte de una Norteamérica próspera, que crece, que por supuesto tiene soberanía y mantiene sus raíces culturales, pero que también sabe apostar por donde está el valor en un mundo que navegar solos sería demasiado complejo. Oye, muy buenos puntos estos. Nos dejas un muy buen sabor de boca acabando con ese mensaje. Creo que México es enorme, es grande, tiene todo, y creo que a todos nos beneficia que seamos más competitivos, más modernos, y estemos abiertos justo a este bloque de Norteamérica. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo hoy, y ojalá y pronto nos vuelvas a acompañar en Ecos de Impacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, qué gusto. Perfecto. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos en la siguiente ocasión.